La reseña hace parte de la tipología textual narrativa. La reseña es un tipo de texto que se utiliza para recordar, describir, por ejemplo, películas, novelas, noticias, canciones, documentales. La reseña es una tipología que sirve para darle al lector un resumen de ese texto, de esa obra, de esa canción, de esa película, de esa pintura, de esa exposición, pero adicionalmente a entregarle el resumen, también quien está escribiendo entrega un comentario valorativo, es decir, da su opinión, ¿ok? Entonces, ojo, porque la gente suele confundir mucho eh, textos como la reseña, el resumen, la síntesis, el ensayo. Para muchas personas todo es lo mismo y no todo es lo mismo. Hoy estamos hablando de la reseña y tengan en cuenta lo siguiente. La reseña, en primer lugar, está compuesta por un resumen, ¿sí? Entonces, cuando a usted le dicen haga una reseña de un libro, lo primero que tiene que hacer es leerse el libro, ¿sí? Y posteriormente, en la segunda parte de la reseña, lo que usted tiene que hacer es entregar un comentario valorativo, una opinión. Ya usted es dueño y autónomo al decir si ese comentario valorativo es positivo o es negativo. Entonces, la reseña es eso. La reseña empieza con un resumen y termina con un comentario valorativo. La reseña es una extensión de 2 o 3 cuartillas. Contiene el resumen y el comentario valorativo realizado sobre un libro, un artículo, una película o cualquier otro tema. El ejercicio que se el juicio que se emite sobre el objeto a reseñar puede ser negativo o positivo. Esto dependerá del criterio del reseñador. Entonces, atención aquí. El comentario valorativo no es solamente decir, es que no me gusta la más reciente canción de fulano de tal, o ese libro no me gusta. ¿Mm? Eso es una parte del comentario valorativo. Pero usted el comentario valorativo lo tiene que contrastar con los comentarios valorativos de otras personas. ¿Me hago entender? Entonces, si usted está haciendo la reseña de una canción, en ese comentario valorativo, pues aparte de decir que a usted le gusta, porque es un ritmo pegajoso, pues también en ese comentario valorativo usted tiene que citar la opinión de algún experto en música, ¿sí? De alguien que sepa o que maneje el tema. Entonces, así lo dijo la revista Rolling Stones, o así lo dijo la revista Billboard, que en la primera semana destacó esta canción o este tema musical como el más importante del mes de junio, ¿sí? Entonces, no es solamente poner mi juicio de valor porque sí, sino que yo tengo, es así como el texto argumentativo, que yo tengo que buscar elementos en fuentes oficiales o en argumentos de autoridad para encontrar un respaldo en mi argumento. En la reseña también funciona así. Yo tengo que buscar cuáles son los comentarios de valor que están a favor de mi opinión, ¿sí? Entonces vuelvo otra vez con el tema el ejemplo que siempre he puesto, el tema del aborto, ¿sí? Entonces yo busco eh, comentarios valorativos de fuentes oficiales o de expertos que también respalden mi opinión. Entonces, eso es muy importante. Eso es muy importante. Lo primero que tienen que hacer
en la reseña es destacar esas ideas principales del texto, de la canción, de la pieza, del cuadro, ¿sí? Porque uno puede hacer una reseña de un cuadro. El propósito de la reseña es, en primer lugar, dar una información fiel del tema, del libro, del audiovisual, y segundo, dar una opinión acerca de este. Entonces, estoy siendo reiterativo y lo estoy poniendo en las diapositivas para que lo tengan muy en cuenta. El propósito de una reseña no es solamente dar el resumen, que es muy importante, eso sí. ¿Sí? Cuando usted le pidan una reseña y todas las que le pidieron en el colegio, la pretensión de sus profesores era que le entregara un resumen de ese libro, de esa canción, de esa película, pero a partir de ese resumen, de lo que pasa en esa obra, usted debe entregar un comentario valorativo. Bien, entonces la reseña tiene dos partes. Primero, un resumen muy exhaustivo, ¿sí? Porque tiene que tratar de condensar la mayor cantidad de información posible, fiel a la idea original, el libro o lo que se esté reseñando. Y en segundo lugar, al final, usted pone su comentario valorativo. Bien, entonces veamos. Quiero que analicemos este ejemplo. Es una reseña muy cortísima sobre el libro El Principito. Entonces vamos a analizar las partes que lo componen. Entonces les voy a pedir el favor de que mentalmente sigan la lectura conmigo y se vayan imaginando también lo que sucede en esta reseña. El Principito es un cuento poético que viene acompañado de ilustraciones hechas con acuarelas por el mismo Saint-Exupéry. En él, un piloto se encuentra perdido en el desierto del Sahara, luego de que su avión sufriera una avería. Para su sorpresa, es allí donde conoce a un pequeño príncipe proveniente de otro planeta. La historia tiene una temática filosófica donde se incluyen críticas sociales dirigidas a la extrañeza con la que los adultos ven las cosas. Estas críticas a las cosas importantes y al mundo de los adultos van apareciendo en el libro a lo largo de la narración. Sigo. Un clásico que nunca envejece. El Principito es la más famosa novela escrita por el aviador y escritor Antoine de Saint-Exupéry. Ha llegado a considerarse una obra clásica universal, siendo traducida a 160 lenguas y dialectos. Además, es el libro francés más vendido del mundo. A pesar de que es considerado un libro infantil, posee observaciones profundas sobre la vida y la naturaleza humana. En mi opinión, podría ser leído en cualquier edad, ya que con el paso de los años siempre tendrá el significado distinto en la vida del lector. Trata temas universales como el amor, la amistad, el sentido de la vida y la naturaleza humana. Y es una crítica al hombre y a la civilización moderna, ya que en ocasiones conduce a la pérdida de los valores más esenciales del ser humano. Punto final. Bien, miren, en la primera parte, que es este párrafo que está aquí, te cuentan la trama puntual, la trama particular, ¿sí? Esto es una reseña, como les dije, muy cortísima, ¿sí? Pero usted, en la trama o en la descripción del asunto, de la obra, usted por lo menos tiene que destacar los personajes, la época en la que suceden las situaciones, ¿sí? Ojo, no es copiar textualmente el libro a la hoja en blanco, no, es empezar a resumir, por ejemplo, los capítulos, ¿sí? Y eso es lo que hace esta primera parte. En esta primera parte encontramos eso. El Principito es un cuento poético que viene acompañado de ilustraciones
O sea, te habla puntualmente de qué se trata la trama del libro. Y ya en la segunda parte vemos unas partes resaltadas en negrilla, pero esto lo hago yo es para llamar la atención sobre estas partes, ¿sí? No quiere decir que usted en la reseña que vaya a hacer tiene que poner negrilla, no. Esto lo hago a manera de ilustración, de ejemplo. Entonces, miren cómo arranca, un clásico que nunca envejece. Le está dando ya, de entrada, le está dando un valor, ¿sí? Ya le está diciendo, bueno, es un clásico. Y por acá vemos, a pesar de que es considerado un libro infantil, posee observaciones profundas sobre la vida y la naturaleza humana. Le está dando otro atributo, ¿sí? Y ojo, que ese atributo no necesariamente tiene que ser una opinión propia del reseñador. Usted puede tomar en cuenta las opiniones, como les dije hace un momento, de personas expertas en ese tema. Según fulano de tal, director de la editorial tal, destaca que esta obra ha sido la más vendedora o la que más los niños leen o consultan en los primeros años de la vida escolar, ¿sí? Entonces, esos apuntes son muy interesantes, muy importantes a la hora de poder identificar un comentario, ¿ok? Miren, aquí lo importante, todo en la reseña es importante, pero a veces la gente se concentra más en destacar o en contar o en reproducir la obra y el comentario valorativo es cortico, dice, recomiendo la obra porque es muy corta y ya, no, lo más importante en una reseña, aunque todo es importante, pero lo más importante es ese comentario valorativo. ¿Usted qué dice de la obra y qué dicen los demás de esa obra de la cual usted está hablando? O sea, vuelvo y repito, el comentario valorativo no es solamente lo que usted opina, es lo que opinan los demás que están a favor de su misma postura. Ahí es donde usted tiene que tener la capacidad de investigar, de encontrar información. Información hay en todas partes. Ustedes tienen una ventaja hoy día y es que encuentran información a la orden del día, incluso información que ustedes no han pedido, pero les llega la información. Veamos 3 pasos para escribir una buena reseña. En primer lugar, la contextualización y presentación del tema. La primera parte de la reseña es contextualizar y presentar el tema. Aquí es donde se presenta la temática y se analiza el marco de referencia en el que tuvo lugar. Devolvámonos un momentico. Dice, El Principito es un cuento poético que viene acompañado de ilustraciones hechas en acuarela. Está diciendo cómo es el libro, entonces usted ya se lo imagina que no son, no son dibujos perfectamente hechos en computadora, sino que son hechos a mano. En él, un piloto se encuentra perdido en el desierto, luego de que su avión sufriera una avería. ¿Te están contando cuál es la trama? ¿Sí? Para su sorpresa es allí donde conoce a un pequeño príncipe proveniente de otro planeta. La historia tiene una temática filosófica donde se incluyen críticas sociales dirigidas a la extrañeza con la que los adultos ven las cosas. Estas críticas a las cosas importantes y al mundo de los adultos van apareciendo en el libro a lo largo de la narración. Miren, no es necesario que te cuenten detalladamente todo el libro, pero por lo menos te dan indicios de qué es lo que sucede. ¿Ya? Segundo, exponga de manera precisa los aspectos que usted busca destacar. Como por ejemplo, en el caso de un texto, su técnica narrativa, el desarrollo del evento,
la trama de la película, el estilo del autor o cualquiera que sea la función del texto, debe ser mayoritariamente informativo. Entonces analicemos este segundo punto, que es muy, muy, muy importante. Para usted exponer de manera precisa los aspectos que busca destacar, usted tiene que concentrarse en qué parte va a destacar de esa reseña, o mejor, digamos que sea un libro que usted va a reseñar, ¿sí? Entonces hay muchos aspectos dentro de los cuales usted puede reseñar. Por ejemplo, usted puede reseñar desde lo técnico, usted puede reseñar desde la pasta, si es pasta blanda, si es pasta dura, si la letra que utilizaron para escribir es muy pequeña, ¿sí? Tiene serifas, o sea, serifas son colitas, hay unas colitas que tienen las letras que no permiten que se lea fácilmente. Usted puede analizar el libro desde el lenguaje, utiliza tecnicismos, utiliza palabras que no son comúnmente escuchadas o no son fácilmente entendidas. Usted puede hablar de la obra desde su coherencia. Una cosa son las palabras y el vocabulario que utiliza y otra cosa es la coherencia. Si realmente el libro es coherente, yo lo puedo entender o no. Bien, hablemos de una película. En las películas que usted también encuentra reseñas, por lo general la gente siempre acude a una reseña de una película antes de ir a vérsela. Entonces ahí te hablan de la edición, te hablan de la trama, te hablan de los protagonistas, te hablan de una serie de situaciones que te permiten tomar decisiones sobre si ir a verte o no la película. Entonces, usted tiene varios indicadores con los que se puede apoyar para hacer la reseña. Entonces, en una película usted puede decir, la edición es muy buena, los efectos especiales son muy buenos, ¿sí? La historia, el papel del protagonista, el papel del antagonista, ¿sí? La fotografía, los diálogos, el vestuario. Hay muchas situaciones que usted puede utilizar como un mecanismo y como un aspecto para destacar. Bien. Tercero, los aspectos positivos y negativos del mismo, que esto es diferente a los aspectos a destacar, ¿sí? Los aspectos positivos y negativos del mismo que hacen parte de este tercer paso es donde el autor puede incluir las reflexiones personales que crea competente. Entonces, aquí ya es donde el reseñador decide recomendar o no esa película, recomendar o no esa canción, recomendar o no ese libro. Ojo con lo que sigue aquí. Es importante incluir las referencias bibliográficas consultadas con el fin de dar validez al artículo y situar en el tiempo y el espacio la obra analizada. Entonces, aquí una cosa es que usted analice la parte técnica o destaque mejor la parte técnica. Entonces, usted puede destacar la edición, puede destacar los efectos, puede destacar los coros de la canción. Usted puede destacar muchas cosas. Aspecto a destacar. Usted puede destacar para bien o puede destacar para mal. ¿Sí? Usted puede decir la canción carece de buenos coros. Sí, es un aspecto a destacar. Pero la tercera parte es más importante aún, porque son esos aspectos positivos negativos. Entonces usted dice, la canción es buena por esto, que es muy diferente a decir que los coros son buenos. ¿Ok? Entonces, los aspectos positivos y negativos se hacen
a la luz de los comentarios de otras personas expertas, ojalá más experta que usted, y que comparta esa misma visión. Obviamente, pues usted está hablando, usted está haciendo la reseña de una película, pero para usted esa película no es muy buena. Pues entonces lo que tiene que hacer es buscar o encontrar comentarios de expertos en cine que estén a favor de ese comentario suyo, es decir, que consideren que la película no es muy buena y dan sus razones, porque de nada vale si usted va a buscar comentarios opuestos a lo suyo, porque entonces ¿dónde queda el respaldo a su opinión? ¿Entendido? Entonces es muy importante. Siempre que usted ponga su comentario valorativo en una reseña, lo debe hacer respaldado por el comentario de un experto. Ejemplo en un libro. Entonces veamos. Estos son ejemplos de cómo tener puntos para desarrollar una reseña en un libro. Entonces, en un libro, usted puede hablar, por ejemplo, de la clasificación del libro. Si es de ficción, entonces, ¿qué clase de libro es? Ejemplo, es una novela histórica, un thriller, ciencia ficción, novela rosa. ¿En qué se diferencia de otros libros? Siempre que ustedes hagan una reseña, debe estar en función de una comparación o de una semejanza con algo, ¿sí? Con una obra de la misma categoría, obviamente, ¿sí? ¿Cuál es el argumento? Puede dar una idea, pero no cuente el final, ¿sí? Ya veíamos el ejemplo del Principito donde a nosotros no nos contaron el final allí. Nos dieron el argumento. Un tipo que en el desierto del Sahara se le varó la avioneta y se encontró un príncipe de otro planeta. Y ahí empiezan a suceder una serie de situaciones. Veamos aquí el otro ejemplo. Libro de no ficción. ¿De qué se trata? Siempre hay que hablar de qué se trata, sea la película, sea un libro, eh, sea una canción, sea un cuadro, en fin. ¿Para quién va dirigido? ¿Es un libro técnico o muy técnico? ¿Qué características especiales tiene el libro? Entonces yo ya les decía, la portada, hay libros que traen ilustraciones, hay libros que traen directores de lectura, es decir, vienen por números. Y luego vienen los pros y los contras. Esto en la primera parte, la visión general del libro. Luego vienen los pros y los contras. Aquí se expresan los pros y los contras, perdón, del libro, incluyendo puntos de vista objetivos, o sea, basados en hechos. No mi opinión, sino lo que yo encuentro en el ambiente. Los puntos de vista objetivos son basados en hechos que han ocurrido alrededor de ese libro, de esa canción, de, de esa película, ¿sí? No necesariamente lo que yo estoy opinando, sino una visión objetiva. ¿Qué es lo objetivo? Cuando yo no opino. Lo subjetivo es cuando yo opino. ¿Ah? Y también opiniones subjetivas. Entonces, usted en los pros y los contras puede incluir hechos objetivos y opiniones subjetivas, basadas en sentimientos o impresiones personales. Asegúrese de dar razones o argumentos que apoyen sus comentarios. Entonces aquí otra vez vuelve la frase que les mencioné hace un momento.
argumentos que apoyen sus comentarios. Su comentario es el más importante, pero usted lo respalda, ¿ya? Tercero, conclusión y recomendaciones. Y aquí es donde viene lo más importante. Usted ya ha destacado en esta primera parte, usted contó la trama del libro o de la película, la historia. Los pros y los contras. Entonces usted dice, no, es un libro muy largo, es un libro muy corto, tiene letra grande, tiene letra pequeña, ¿sí? El vocabulario es adecuado, utiliza un lenguaje claro, ¿sí? La edición de la película es muy buena, es muy mala, la fotografía no es muy buena, los protagonistas no son, no transmiten el argumento, ¿sí? Todo eso son los pros y los contras, pero la conclusión es otra cosa. La conclusión es la última parte de la reseña. Ojo, no es el último párrafo como dice aquí, es la última parte. Para mí es la más importante. Donde usted llegó y cogió ese argumento, esa historia, cogió los pros y los contras y sacó sus propias conclusiones. Entonces, aquí usted debe dejar claro si lo recomienda o no. A menudo los lectores solo leen el último párrafo de una reseña para, a ver, que se me atravesó una cosa, para saber cuál ha sido el veredicto del crítico sobre la obra en cuestión. Entonces, por eso les digo yo que la conclusión y la recomendación quizás es la parte más importante, porque usted cogió el argumento, los pros y los contras, y en la conclusión los analizó. Entonces dice, quizás el libro le hicieron una letra pequeña porque no tenían tal vez presupuesto para hacer un libro de mayor cantidad de páginas. ¿Sí? Entonces usted ya empieza a analizar estos pros y estos contras que metió acá, empieza a analizarlos y a concluir cosas aquí, en la parte final. ¿Ya? De tal manera que usted va a elaborar un análisis serio de la obra que está reseñando. ¿Qué se debe tener en cuenta? La evaluación del texto puede ser interna o externa. En el primer caso, o sea, interna, lo que se hace es valorar la manera en que escribe el autor, cómo expone sus argumentos, si es claro lo que escribe, preciso, coherente, eficaz, etc. En la evaluación externa, que es la segunda, por el contrario, lo que se analiza es la relación entre la obra y su área de influencia. Por ejemplo, si dicen, no, ese libro es de El Señor de los Anillos, es un libro que es un drama, ¿sí? Pero usted lo lee y se da cuenta que eso no es drama, sino ciencia ficción. Otros dirán, no, eso es ciencia ficción, pero usted lo lee y dice, no, eso es thriller, ¿sí? Entonces, esa es la evaluación externa. También usted debe identificar qué aportes realiza, qué discusiones plantea y cómo emplea sus fuentes. A la hora de redactar es esencial mantener seriedad, coherencia y honestidad intelectual respecto al texto que se está reseñando, sobre todo cuando formule opiniones personales acerca del contenido. Finalmente, recuerde siempre revisar más de una vez el producto final y, si es posible, solicite la opinión de alguien de confianza. ¿Por qué se hace esto? Porque la reseña, recuerden que tiene una parte que es suya, que es la parte final, y una parte que le pertenece al autor de la obra que usted está reseñando. Entonces, no se le puede escapar detalle. Por eso es muy importante que usted revise, lea, relea y vuelva a leer. Y es una recomendación que yo les hago, no solamente con la reseña ni con
los ejercicios de mi clase. Ya ustedes han podido ver cuando yo les hago las retroalimentaciones, yo me fijo mucho en los detalles. Ah, profe, pero ¿para qué califica eso? Pues para mí los detalles incluso pueden ser hasta más importantes que cualquier otra cosa, ¿sí? Porque cuando usted se exige y se acostumbra a escribir bien, por ende se descarta que el contenido del texto también es bueno, ¿sí? Porque cuando usted lee un texto con redundancias, con palabras repetidas, palabras mal escritas, sin tilde, sin acento, uno de entrada sabe que el texto no es bueno, ¿sí? Uno de entrada sabe que el texto no es bueno, ¿sí? Porque ¿qué texto va a ser bueno si está mal escrito? Entonces, allí es donde uno puede evaluar la rigurosidad del texto. La recomendación que yo les hago es que, por favor, eh, repasen, lean, ¿sí? Que por favor no entreguen los textos con errores de ortografía, ¿sí? Cuando usted está en Word y Word le resalta una palabra, ya sea en rojo, en azul o en verde, es porque hay un problema con esa palabra. O está repetida, está mal escrita, ¿sí? Le falta una letra, le falta un acento, una tilde. Algo sucede con esa palabra, ¿sí? Hay estudiantes que no les importa. Así van guardando y mandando. Pues les cuento que eso no es correcto, está mal. ¿Qué debe tener una reseña? Primera parte, la ficha bibliográfica. Eh, Recuerden cuando ustedes buscan películas para ir a mirar al cine o cuando se podía ir al cine, ustedes buscan la reseña, ¿no? O la sinopsis o el resumen. Siempre lo primero que aparece es la ficha bibliográfica, el año, el director, el editor, fotografía, protagonistas, ¿sí? Entonces, una reseña debe tener eso. Una reseña debe tener una ficha bibliográfica, el título, el autor, la editorial, el año, ¿sí? Ojo, que la reseña que van a hacer debe tener ficha bibliográfica. Segundo, debe tener una breve referencia al argumento. Esta parte se puede comenzar de la siguiente manera. La obra cuenta, el libro relata, ¿sí? Esta historia empieza con, hay muchas maneras de desarrollar el argumento, ¿sí? ¿El argumento qué es? Pues la trama, de qué se trata la historia. Tercero, la opinión general de la obra. Entonces usted al final, perdón, al final no, en esta parte, usted destaca si le ha gustado o no, qué es lo que más le ha gustado, si le ha gustado o por el contrario no le ha gustado nada, ¿sí? Empieza a sacar como esos pros y esos contras. Y en cuarto lugar tenemos esta pregunta. ¿Qué es lo que más le ha gustado y por qué? Entonces aquí viene, esto hace parte de ese análisis, ¿sí? De esas conclusiones que usted está entregando al lector. Entonces la historia trata de, entonces, aquí vemos la manera en la cual usted puede redactar esa reseña. La historia que trata de la vida de un piloto que cayó en el desierto del Sahara, se encontró a un príncipe de otro planeta. Bueno, amor o romance, misterio, intriga, fantasía, aventura, acción o terror. Entonces, hay otros temas que pueden ustedes tener aquí eh, como apoyo, ¿sí? La ambientación, los objetos, vestuario, el tiempo, y, el tiempo ya el aspecto histórico, perdón, si es imaginario, si es actual. Usted también puede destacar los lugares, entonces ahí ya estamos hablando del tema geográfico.
imaginario, ¿sí? Entonces, mire todo, o sea, usted tiene una variedad de temas sobre los cuales usted puede destacar una obra, ¿sí? La ambientación, repito, el tiempo, los lugares, otros, etcétera. 5. ¿Qué es lo que menos le ha gustado y por qué? ¿Qué personajes le han parecido más interesantes? ¿Cuáles menos y por qué? Mencione si identifica con alguno y por qué. Comente el final si le pareció apropiado. Recomendaría la obra, ¿sí? Algunas frases que les pueden ser útiles a ustedes a la hora de eh, iniciar una reseña, ¿sí? Esto es una guía. Igual ustedes toman las decisiones al respecto. Entonces, si usted va a hablar de la visión general del libro, entonces miren, aquí está. El libro trata de, nos muestra, describe, cuenta la historia de, contiene, incluye, es un estudio de, es una encuesta de, una historia de, un capítulo sobre, una sección sobre, cada capítulo está enfocado en, el libro está escrito por, está ilustrado por, está editado por. Siempre acostúmbrense en la primera parte donde usted destaca el argumento, eh, siempre acostúmbrense a ser muy respetuosos con esa parte, ¿sí? O sea, sean muy respetuosos, no, no sean tan, a ver, tan confianzudos, ¿sí? Si bien el que va a reseñar es usted, pues tenga un mínimo de respeto por eh, el, la obra que usted está analizando, ¿sí? Bueno, entonces, en los pros y los contra, entonces usted puede utilizar palabras como realmente, extraordinario, fascinante, interesante, bastante interesante, divertido, inusual, absolutamente original, sorprendente, brillante, maravilloso, soberbio, excitante, más bien instructivo, inesperado, entretenido. Y por acá vemos más vocabulario. A pesar de, esto es un conector, ¿no? Cuando yo voy a cambiar de opinión, esto es un conector que me sirve para eso. Aunque es otro conector que me sirve. Por un lado, por el otro. Mientras que, y en las conclusiones, para tener en cuenta los siguientes inicios. En resumen, en mi opinión, concluyendo, para concluir, para terminar, finalmente. ¿Ya? Hasta allí, ¿alguna pregunta, muchachos?